Me avisas cuando ya. Perfecto. Bien. Oh, perdón, voy a apagar el celular, ¿vale? Qué bueno que sonó ahora. Maestro, ¿qué tal? ¿Me escucha bien? Sí, escucho bien. Sí, bien. Ya estamos en vivo, maestro. ¿Cómo está? Bueno, ante todo agradecerle por aceptar la invitación a este ciclo de charlas sobre temas relacionados a la guitarra, ¿no? Desde, bueno, de la lutería, de compositores, sobre el repertorio, sobre muchas cosas muy interesantes que normalmente no se tocan, ¿no? Públicamente, sino entre guitarristas o en los cursos mismos. En este caso un tema importantísimo y que va a gustar mucho, que es la composición, ¿no? El arte de la composición y más ahora en este tiempo. Bueno, ante todo saludarlo, maestro, y preguntarle cómo está en este tiempo de confinamiento, cómo le ha ido, cómo ha tomado esta pandemia y obviamente pues ha habido también afectando un poco el trabajo de todos los que estamos en esta carrera, ¿no? En distintas ramas también. Así es, Abel. Te agradezco muchísimo por la invitación, por esta oportunidad que me brindas de poder comentar algunas cosas respecto, bueno, de mis opiniones, mi parecer, respecto de un tema tan importante como la composición. Y te agradezco por esta iniciativa tan importante, ¿no es cierto?, que estás llevando a cabo, entrevistando a tantas personas de todos los ámbitos que has explicado anteriormente, tan útiles para todos nosotros los intérpretes, los compositores. Así que muchas gracias a ti. Abel, en cuanto al confinamiento, sí, bueno, yo vivo en Colombia, estoy radicado aquí hace un par de años. Tengo entendido que Colombia es uno de los países que ha tenido la cuarentena más larga del mundo. Creo que es el país con la cuarentena más larga del mundo. Así que, bueno, tiene su lado también complejo el tema de estar encerrado tanto tiempo. Hace poco tiempo nos permitieron salir día por medio y fue un alivio tremendo. Imagínate poder salir día por medio. Es una cosa que se agradece. O sea, es una situación rarísima. El año pasado no me lo hubiera imaginado jamás. O sea, nunca me lo hubiera imaginado, de verdad, llegar a una situación tan extraña, ¿no es cierto?, como la que estamos viviendo. Por otro lado, fíjate que he aprovechado este tiempo de encierro, para estudiar más, para profundizar en cada una de las disciplinas en las que me desarrollo. Así que por ese lado también, eh, afortunadamente, he podido aprovechar mi tiempo, el tiempo nuevo. Sí, Sí, bueno, eso sí, bueno, nosotros los artistas, ¿no? Los instrumentistas, creo que ha sido una de las partes, de las pocas partes positivas de este encierro, que es de algo que de repente siempre nos hemos quejado, ¿no? De no tener tiempo para el instrumento, pero así. ahora lo tenemos de sobra. Ahora está de sobra. Sí, así que, bueno, Exactamente. vamos avanzando y sí, bien es cierto, nadie se esperaba este cambio, ¿no? Menos el año pasado, inimaginable que iba a Inimaginable. pasar algo tan fuerte, eh, bueno, que está afectando a todo el mundo, ¿no? Con todos los decesos que hay, Sí. lamentablemente. Y bueno, Mm. tratar de en nuestra carrera, los artistas, seguir, ¿no? Seguir avanzando y produciendo, ¿no? No podemos dejar que esto nos limite, ¿no? Pero bueno, seguimos en esto. Sí, Bien, claro. maestro, yendo al tema central, eh, ¿cómo ve, para empezar un poco, un preámbulo del tema, la composición para guitarra actual, si bien es cierto, hay grandes compositores en los cuales está usted, que componen para guitarra, que son guitarristas, ¿no?
y también hubo también una época en las cuales pues tuvo que ver mucho Segovia, ¿no? Que llegó a los compositores sinfónicos y nos legaron pues obras maravillosas y únicas, pero ya no existe tanto esta, entre comillas, moda de que el propio guitarrista sea el compositor de sus propias obras, ¿no? Si recordamos en el tiempo muy, muy atrás, y nos vamos a Guado, luego a Coste, a Sor, componían sus propias obras, tocaban sus obras, Tárrega, Llobet, y de ahí para adelante hubo como que un divorcio de esto, ¿no? Como que uno intérprete, uno compositor. ¿Cómo ve esto, maestro, esta situación actual de la composición para guitarra, ¿no? Y que ha ido, creo yo, en deceso, no ha desaparecido, hay compositores de mucha calidad, pero ya no es como antes, ¿no? Que había mucha relación entre que ser guitarrista y compositor. Así es, así es. Tienes razón, es la sensación que existe, ¿no es verdad? Esos grandes compositores que mencionaste además tocaban música de otros compositores, eran grandes intérpretes también. Podemos mencionar también el caso de Agustín Barrio, ¿no es cierto? Bueno, Pero aquí viviendo en Colombia está también el caso de Gentil Montaña, que también eh, era un gran intérprete, tenía incluso un disco de precisamente Agustín Barrio, exacto. que escuché hace poco, muy, muy bonito. Sí, es un tema bien, bien complicado y muy interesante el que estás tocando. Bien extenso también. Tal vez vamos a alcanzar a hablar de algunas generalidades de este tema, ¿no es cierto? Hay algunos puntos que tal vez debiéramos también mencionar. Por ejemplo, el tema de la sociedad actual, de cómo está configurada la sociedad actualmente. Y cuánto es el tiempo que manejan no solo los músicos, no solamente los artistas, sino cuánto tiempo le queda al ser humano para desarrollar todas sus capacidades, todas las posibilidades. Antes de comenzar con ese discurso, de hecho, yo quisiera mencionar que yo soy de las personas que piensa que los seres humanos somos capaces, ciertamente, los músicos podemos ser intérpretes y también compositores y también arreglistas y también podemos ser ajedrecistas y jugar fútbol y hacer todo. O sea, creo que tenemos las capacidades como seres humanos para hacer muchísimas cosas por nuestras capacidades innatas. Pienso que todos, ¿sí? Hay factores que se deben analizar que a veces esas respuestas no las encontramos dentro del solo el universo musical, sino que habría que hacer un zoom, homenaje a la plataforma por la que estamos hablando. Bueno, habría que hacer un zoom y ver el contexto social general en el que nos encontramos. Hoy en día ganarse la vida ya es muy difícil, ¿verdad? Por ejemplo, los artistas casi todos, salvo algunos afortunados, estamos o están más bien vinculados a universidades, al mundo pedagógico, sea en universidades, colegios, conservatorios, los pintores en escuelas de arte, los escritores enseñan literatura, castellano incluso, lenguaje. O sea, están todos en el universo de la pedagogía para generar recursos y sobrevivir. Entonces ya tendríamos que hablar también de los contextos laborales, ¿no es cierto? Lo extenso de las jornadas laborales en la sociedad actual, lo extenso además de la longitud de la vida que nos ocupa. La edad de jubilación, por ejemplo, cada vez va extendiéndose y se pretende extender aún más, ¿no es cierto? Alguna vez fue de 50 años, después de 60, 65, en Chile ya están postulando para 70, 75. El tiempo en todas sus direcciones, también, no solamente en la jornada diaria. Pero hablemos de la jornada diaria porque es mucho más sencillo abordar este tema. ¿Cuánto tiempo después de una jornada de trabajo como profesor le queda a un músico, a un artista, para poder desarrollar dos disciplinas tan complejas como son primeramente la composición, que absorben muchísimo tiempo para poder aprender todo lo que se requiere para ser un compositor, que es una labor exigente, muy exigente. Yo estoy en vías de aquello, estudio todo lo que puedo,
y me falta una cantidad que a veces que es enorme. Y además el mundo de la interpretación de cualquier instrumento, no solo de la guitarra, que también es un universo enorme, enorme de cosas, de detalles, de finezas que hay que ir puliendo permanentemente, la técnica, la interpretación, la capacidad de traducir el discurso del compositor, todas esas cosas tan complicadas y que exigen tanto tiempo. Entonces, después de una jornada laboral larguísima y de la energía, con la energía que nos queda además, muchas veces tenemos que decidir esa horita que nos queda o esas 2 horas que nos quedan para poder practicar, a qué se la dedico, porque independiente que yo sea capaz de hacer muchas cosas y hacerlo todo a muy buen nivel, independiente de que yo piense eso, de que yo sepa eso, la realidad de las cosas es que cuánto tiempo me queda. De ahí que es tan preciado el tiempo de la infancia o el tiempo de la juventud primera. Ese tiempo es tan importante para podernos desarrollar en varios aspectos y poder volvernos multifacéticos, que es la condición natural del ser humano. El ser humano es multifacético por su condición natural. Pero tristemente, la configuración social entonces vendría siendo uno de los factores que está haciendo difícil que los músicos se puedan desarrollar en todos los aspectos, por lo cual se genera algo lindo también, que es la necesidad que tenemos los unos con los otros. Si bien esa hora de tiempo que me queda, yo la ocupo para perfeccionar mi labor como compositor, y otro, el vecino, la está haciendo para perfeccionar su labor como intérprete. Y ya tenemos la interpretación de mi obra. Más adelante tal vez tocaremos en todo caso otros temas, como que yo considero de todas maneras que para el compositor, ojo, el compositor, no intérprete, el compositor, es muy importante y tal vez esencial tener la experiencia de la ejecución de un instrumento o más de un instrumento. Para el compositor, cuidado con ello. Creo que en ese caso sí es esencial tener una aproximación a la interpretación. Si toca un solo instrumento, que además ojalá sea una experiencia como un bastante buen ejecutor. O por lo menos tocar varios instrumentos y conocerlos. O sea, creo que eso es importante porque hay una tendencia nueva ahora de compositores más contemporáneos que consideran que tocar ningún instrumento es incluso mejor que tocar, ¿no es cierto? Ese es otro tema, independiente a esa larga respuesta que te he dado, que tocaría una de las razones por las cuales vemos una disminución en esta época de compositores e intérpretes. No me voy a extender más para que me puedas seguir Sí, sí, sí. diciendo. Claro. Sí. Bueno, sí, es una realidad, ¿no? Ahora, el tren de vida de cualquier persona, independientemente sea artista o no lo sea, es pues la jornada laboral, el tiempo que le toma llegar al lugar de desempeño, regresar y el poco tiempo que le queda dedicarlo pues a alguna actividad extra a su trabajo, ¿no? Y en el caso del compositor, en este caso, que claro, para vivir tiene la docencia, ya no estamos en la época de los mecenas, lamentablemente, o Ah, en la época de que las composiciones pues se vendían, ¿no? Recordemos sí, las famosas ediciones eh, sí, de la Ricordi, por ejemplo, claro. las obras de Arcas, las obras de Tárrega que salían una por una y mientras más extensa costaba más, ¿no? Sí, Eh, y absolutamente. y cuando salía pues un preludio de Tárrega de una sola cara era Mm, una peseta, ¿no? Porque en claro. muchas partituras originales incluso sale el precio impreso, ¿no? Es interesante, ¿no? Bueno, Sí, sí, sí. ahora lo vemos, ahora lo vemos como interesante, ¿no? Pero Sí, claro, no había el acceso que hay ahora tampoco. Pero esta época, sí, pues sí, en mi caso también y en muchos, salvo excepciones, como usted menciona, eh, sí, vivimos de la docencia. En mi caso es de la docencia claro, y esa es una jornada laboral que también a la par la llevamos con nuestra actividad pues de concierto, de claro. intérprete, en este caso, Mm, ¿no? De hacer sí. arreglos que son necesarios ya sea para los cursos o para nuestra propia producción, ¿no? Entonces, Sí. sí, las realidades son muy distintas en una época que no había luz, no había de repente diferentes medios de entretenimiento, entonces, y Ah, teníamos otra formación y preparación también los músicos de ese tiempo, ¿no?
Entonces, sí, se ha visto un declive en eso. Maestro, ¿a partir de qué tiempo vería usted esta separación total de guitarrista y compositor? O sea, si hablamos, bueno, en el caso de Segovia, que conocemos que también tiene obras compuestas, muy pocas, obviamente el grueso de su interpretación son obras compuestas para él por compositores sinfónicos y que, bueno, felizmente volcaron su arte a la guitarra, pero en muchos casos no eran guitarristas, ¿no? Pero en el caso de, a partir de Segovia, veo que hubo esta separación más clara, ¿no? Ya que si hablamos de alguien más o menos en ese tiempo, Emilio Puyol, bueno, Emilio Puyol tiene una obra compositiva increíble, ¿no? Y bueno, y Llobet en composición y en arreglos también, ni hablar, y en Tárrega, bueno, tenemos mucho Claro. material y anteriores a ellos. ¿Desde cuándo más o menos, maestro, cree que hubo este divorcio, esta separación entre con tu compositor y tu guitarrista que se perdió? Muchos temas, claro, muchos temas interesantes tocas. A ver, yo desconozco exactamente en qué momento se produjo. Tengo algunas sospechas de algunas situaciones históricas que han contribuido a esta aparente separación un poco más radical en los últimos tiempos. Eh, Desde que las artes musicales o las artes en general han ingresado, por ejemplo, en algunos países, no sé el caso de país por país, pero en general al universo académico ya se establece una diferencia en muchas partes, en muchos países, en mi país por lo menos Chile, y acá en Colombia tengo entendido también, que se separan las carreras como dos carreras diferentes, la de compositor y la de intérprete, y se deja de realizar un tipo de enseñanza artística, o en el caso de la música, integral, de la educación musical integral a las personas, donde una persona tiene dentro de sus asignaturas para convertirse en músico, tiene composición, tiene interpretación, tiene de todo, y tiene que ser un maestro en casi en todas las diferentes, bueno, tiene que desarrollar las diferentes habilidades para ser considerado músico en alguna época. Ahora se diferencian estas carreras porque, por muchas razones, y dentro de ellas también se encuentra lo que toqué, el tema que toqué anteriormente del tiempo, ¿cierto? Estamos en la sociedad de la especialización, ¿verdad? Y la especialización precisamente por eso. Tenemos tan poco tiempo y cada vez parece que los días duran menos, que tenemos que especializarnos en una cosa. Al parecer, uno de los factores históricos que ha tenido algún nivel de responsabilidad, por lo menos, es la separación por la línea institucional de las disciplinas de la composición y de la interpretación. Creo que también la desaparición eh, de personajes como los mecenas han sido también, me acuerdo porque tú acabas de mencionarlo, ¿no es cierto? Hubo una época incluso en la época de Segovia todavía, porque el mismo Agustín Barrios, ¿cierto? Tal vez milimétricamente anterior, o sea, un poco más viejo que Segovia, pero tuvo ya mecenas, ¿verdad? Tenía unos mecenas. Y esa figura de mecenas, la desaparición de la figura del mecenas también, o la casi extinción, de pronto todavía quedan algunos, tristemente no los he conocido, eh, se ha reemplazado por la figura de, por decir algo, las becas universitarias para estudiar, ¿cierto? O sea, hoy en día ayudar a una persona consiste en que le doy una beca para que vaya a la universidad. Ya no es una ayuda mira, me doy cuenta que eres un gran artista y te voy a ayudar para que tú realices tu trabajo artístico, o te voy a comisionar obras, si tú eres compositor, te voy a encargar obras, para, qué sé yo. Eso existe, eso se ha ido perdiendo. No tanto el tema de la comisión de obras por parte de los intérpretes, que es de lo que vivo actualmente, por lo demás, sino que desaparece la figura de comisión de obras por parte de otras personas que simplemente son amantes del arte, amantes de la cultura. Eso también considero que
con el tema de las instituciones también se ha ido perdiendo la formación de la persona integral un poco, porque han aparecido los especialistas, ¿cierto? Pero la persona integral ya cada vez encontramos menos, esa persona culta que sabe de todo y que cuando, pues, supongamos que soy un arquitecto, pero soy muy culto hacia lo antiguo, y leo un libro que digo que es fantástico este escritor, voy a contactarme con él y le voy a ofrecer una ayuda. O ese tipo de ayudas, ese tipo de comisiones, le voy a pedir que escriba un libro, le voy a pedir que haga una pintura a este pintor tan extraordinario, porque resulta que soy abogado, pero sé de pintura porque soy una persona muy culta, tengo una educación integral, así que le voy a pedir que me haga una pintura para mi casa, digo personas con recursos y además cultas, ese tipo de personas. También creo que la desaparición de esa figura, de ese tipo de persona, de ese tipo de ser humano, ahí incide también de alguna manera en que también nosotros, como artistas, como músicos, nos hayamos tenido que adaptar a esta nueva situación de la especialización, eh, y tener que nosotros eh, producir arte muchas veces, muchos compositores, de manera absolutamente gratuita, ¿no es cierto? O sea, componen muy bien, pero tienen que componer para no perder el ejercicio de componer simplemente y acumular papeles y papeles en su casa. Claro. Y lo tienen que hacer directamente, como esta frase tan triste, pero que muchas veces es cierto, que es por amor al arte. Simplemente. Pero tienes que ganarte la vida de hacer otras cosas. Pienso que esos elementos son importantes o han sido importantes también en el contexto histórico. Esa modernización de la sociedad. Que es casi con Segovia poco posterior, ¿no? Sí, sí, tiene razón. Lamentablemente, y esas los mecenas que comisionaban obras por amor, pero bueno, que lo hacían porque apreciaban las obras de desde el compositor o del artista, ¿no? Sí. Han legado muchas cosas, ¿no? O sea, gracias a, recordemos a los famosos Médicis, ¿no? Ah, bueno, claro. Allí Ese hay es un ejemplo, claro. un ejemplo claro que si no fuera por ellos, tal vez no muchas obras universales del arte No plástico no existiría. tendríamos, ¿no? Y bueno, Exactamente. en el caso, bueno, si bien es cierto en la época después ya de Segovia yendo a Yepes, tuvimos la suerte de contar pues con grandes como Roland Díez, como Leo Brauer, ¿no? Ya teníamos lo de Barrios, entonces hemos tenido como que compositores con un peso y una calidad que tal vez no notábamos ese vacío porque teníamos a ellos, ¿no? Con las obras que nos han legado. También Sí. las comisiones de las empresas, ¿no? Recordemos a la empresa Agustín que comisionó las estaciones porteñas, ¿no? Para guitarra, si bien es cierto, es una adaptación, pero ya enriquecieron el repertorio guitarrístico, ¿no? Sí, claro. Entonces, queda todavía un poco de ello y felizmente tenemos repertorio, pero sí es cierto que ya los conservatorios o las escuelas de música, las universidades, claro, ya no se especializan para una sola carrera, ¿no? Tal vez Sí. limitando un poco al guitarrista, ¿no? Tal vez por ahí debería haber un curso de creación musical, ¿no? Para ver Sí. qué podrían hacer. Porque, exacto, porque de todas maneras, yo no estoy justificando algo para que continúe siendo de esa forma. Ojo, yo lo que estoy diciendo es que de todas maneras, si yo soy un intérprete, yo sí, si queda algo de tiempo, si están las posibilidades, yo invito al intérprete a realizar ejercicios de composición, a explorar ese ambiente sin la necesidad de pretender ser Stravinsky, ¿me entiendes? De ser un compositor profesional. Claro, Sí, la exploración siempre es buena, es positiva y creo que ayuda mucho al intérprete a explorar asuntos creativos. No, o sea, el intérprete es un ser creativo, ¿no es cierto?, en su labor que realiza como intérprete, pero me refiero a la creatividad de inventar notas, ¿me entiendes? Inventar estructuras y esquemas musicales. A través de pequeños estudios, yo sí invito al intérprete, lo insto, lo motivo a que desarrolle sus estudios, sus propios ejercicios, que los componga, el que se conoce a sí mismo, que sabe, estoy fallando en la mano derecha en tal cosa,
a crear su arpegio de ejercicio, a crear sus ejercicios de técnica, ¿me entiendes? A inventar, porque creo que es una labor interesante que ayuda también a comprender mejor al compositor. Y así cuando tú abordes una obra como intérprete, lo vas a abordar, vas a entender todo el trabajo que conlleva hacer una obra bien. ¿No? Por otra parte, considero que el compositor, a ese sí yo le exijo un poco más. Yo considero que el compositor debiera alcanzar un nivel medio, por lo menos en algún instrumento, si es que no es tocar más de uno, más de un instrumento para tener la experiencia de la interpretación. Es importante. Esto es un concepto anticuado. Yo sé que mucha gente, de pronto si hay alguien que escucha esto del universo de la música contemporánea más dura, de pronto no va a estar de acuerdo, porque son ideas anticuadas tal vez las mías, pero soy en ese sentido tal vez algo anticuado. Me siento cómodo con ese sistema. Pese a que los lenguajes que he desarrollado no necesariamente todos, los de últimamente no son anticuados, son más bien modernos, pero sí considero que si yo voy a poner a tocar a otro, si voy a poner al otro a hacer una cosa, es bueno que yo también la entienda, o sea, la Claro. haga. O sea, si yo voy a decirle al otro que se tire al barranco, me tiro yo primero para motivarlo a que lo hagan. Pero claro, yo debo tener una experiencia, un acercamiento a tocar. Si quiero decirle al otro, oye, toca. Lo que yo hice, no, no, yo no, tú sí. Claro, Entonces, claro. creo que es bueno eh, al compositor le asigna un poquito más de responsabilidad en el tema de la interpretación. Creo que el compositor requiere entender aún más al intérprete. Eh, y el intérprete sí lo invito a realizar labores creativas, porque eso le ayuda muchísimo al refinamiento de su labor como intérprete. Sí. Sí, sería interesante, ¿no? Yo bueno, es interesante al menos en guitarra, hablando del instrumento De que nos guitarra. compete, que en los programas de guitarra se incluya, pues, en alguno de los semestres un taller de creatividad, o como se lo quiera llamar, pero de Sí. crear, ¿no? Hay algo que también es cierto, si bien es cierto, todos tenemos la capacidad de crear, ¿no? Pero hay gente Sí. que ya tiene ese talento más desarrollado, ¿no? Y que puede tener más resultado de manera, no sé, Ujú. más pronta, ¿no? De repente para algún alumno crear un solo motivo le cuesta muchísimo y para otro Mm. sale al instante, ¿no? Yo también creo que eso depende mucho del bagaje que tiene el alumno, de su vivencia, ¿no? De la música con la que tal vez se ha creado desde niño, si es que empezó en la música desde niño. Sí. Eh, y claro, sería interesante que estos cursos se den, ¿no? Porque no Sí. nos enseña pues un sílabus para tener la técnica, para poder abordar música de cierta época, cierto repertorio, lo cual está muy bien, necesitamos saber eso, y va bien, ¿no? Y analizar armónicamente la obra, pero creo que sí nos serviría también hacer esos los ejercicios que usted propone, ¿no? De crear, pues, Sí. llevar a cosas más grandes, ¿no? Y en Sí. cuanto a lo que mencionaba en cuanto al compositor, ¿no? Eh, sí, si bien es cierto, tener un nivel alto o medio en el instrumento para el cual van a componer, supongo que ayuda mucho, ¿no? Porque, bueno, claro, ya puede exigir al instrumentista, ¿no? Pero si el compositor, o sea, no sé, va a componer un quinteto y pone un contrabajo, también tiene que tener, bueno, obviamente lleva los cursos de instrumentación y conoce el registro, conoce las posibilidades, pero no es lo Claro. mismo tocar el instrumento, ¿no? Pues no es igual. Claro. Entonces, sí, sí es un punto que, claro, los que empiezan en el arte de la composición deberían tomar en cuenta en de desarrollar cierta habilidad en los instrumentos a los cuales quisieran componer, ¿no? Porque incluso para hacer arreglos, al menos en mi experiencia, eh, pues se podría decir, tengo los conocimientos básicos del registro del violín, por ejemplo, ¿no? Entonces, sé de qué nota llega, Ah, escribo las notas, pero no sé si en el instrumento es fácil ejecutar ese tipo esa línea melódica, no sé, ¿no? Eso es, sí. claro, tener un conocimiento mayor sobre la ejecución de ese instrumento, ¿no? Y que debería prepararse a formarse más los alumnos independientemente de la especialidad. Exactamente. Yo aclarar solamente que cuando menciono que el compositor debiera tener un nivel al menos medio
me refiero a un instrumento cualquiera sea. No me refiero a todos los instrumentos para los cuales va a componer, sino que tenga un instrumento, que tenga la experiencia de interpretar en un instrumento, que además de escuchar, analizar y entender a los otros compositores, que para un compositor eso es esencial, porque todos tenemos mucho de revisionistas, ¿cierto? Entonces lo que necesitamos de ese compositor también en ideal, lo que yo necesito de él más bien, es que él tenga la experiencia de también haber tocado algo de otros compositores, de tener la experiencia de la ejecución en un instrumento. Si toca el violín, bueno, perfecto. Además va a tener una facilidad enorme para comprender los formatos de cuerdas, va a poder abordar lo que tú mencionas, el contrabajo, el violonchelo, la viola, el violín, ya va a poder hacerse unos quintetos de cuerdas, unos cuartetos de cuerdas, unos conciertos para orquesta, de cámara, qué sé yo. Pero por lo menos tocar un instrumento. En el caso de nosotros, tener la guitarra, ¿cierto? Tenemos la guitarra como nuestro instrumento y tenemos la experiencia de interpretar, tenemos la experiencia de mover los deditos, ¿cierto? Eso no, es una ayuda bastante importante, bastante considerable a la hora de yo tener que elaborar alguna música para que otro haga esa actividad. Quiero hacer un paréntesis medio gracioso. Si por ahí grita un perrito, tengo un perrito pincher acá que es muy gritón, y si golpea la puerta va a pegar un grito que casi no parece perro. Es un paréntesis solamente. En el caso de que porque escuché un ruido afuera y me da miedo de que grite. Bueno, en fin, estaba diciendo entonces eso respecto y para componer para otros instrumentos que en la composición para guitarra, los compositores para guitarra a veces podemos componer basándonos en otras sonoridades de otros instrumentos. No todo el tiempo solo, pensar en la guitarra es importante. Estoy componiendo para guitarra, pienso en guitarra. Estoy componiendo para piano, pienso en piano. Para cuarteto de cuerdas, pienso en sonoridad de cuarteto de cuerdas. Para orquesta, pienso en sonoridad de orquesta. Eso es fundamental, pero también, si yo considero la guitarra como una pequeña orquesta, ya muchos maestros han hablado de eso, ¿verdad? Puedo sacar elementos del violonchelo, por ejemplo, como el maestro Villalobos, y aplicarlos a la guitarra y hacer sonoridades de otros instrumentos en la guitarra para enriquecer, para dar más riqueza al discurso musical y tal vez me ayude a mí como compositor a comunicar de una forma más fácil lo que yo quiero comunicar a través de la guitarra. No estoy invitando a componer para guitarra pensando en un cello, no, en tomar recursos, pasajes, discursos, estilos, ¿no es cierto?, que puedan aplicarse a la guitarra. Lo mismo si yo soy guitarrista, supongamos que soy un compositor cuyo instrumento referente es la guitarra, y yo compongo para orquesta, no estoy condenado a sonar guitarrísticamente en una orquesta. No es una condicionante. Te lo digo porque a menudo se repite esto, de que orquesta como guitarrista o compone para el piano y suena como una guitarra. No. Eso es que del guitarrismo también muchas veces es un mito y es una cosa cultural que tenemos los guitarristas que también tenemos que revisar, que tenemos que analizar. No tenemos la obligatoriedad de sonar de una manera específica. No sé, por eso nos gustan tanto las músicas de compositores pianistas españoles aplicadas a la guitarra. Son tan lindas, suenan bien porque no es tan guitarrístico, a veces uno dice. No sé, esa misma sonoridad se puede alcanzar, a veces los guitarristas nos autocondicionamos. Bueno, creo que me desvié extremadamente de la pregunta que me estabas haciendo, pero tengo esa tendencia, tengo que ir frenando. No, pero claro, está bien y es interesante eso, ¿no? Porque, claro, hay factores, hablando de esto, del último tema que tocó en cuanto a las obras de los pianistas, ¿no? Y de la época preciosa de esa generación de Albéniz, de Granados, ¿no? Sí. También ahí creo que un punto importante es entender también el origen de esos géneros, ¿no? Si bien es cierto, vienen de géneros populares, donde la guitarra tiene un papel fundamental y esos compositores hacen algo que
bueno, que incluso aquí también se hace, pero hacen algo tan rico que es tomar el folclore de su tierra, ¿no? Y elevarlo pues a un nivel tan alto, Así es. y sin que pierda esa esencia, ¿no? Si bien es cierto, tenemos al Albéniz como un pianista clásico con ese título, Sí, pero si escuchamos Granada es una serenata tal cual, ¿no? Si escuchamos Sevilla son unas sevillanas tal cual, con una copla desarrollada en el centro. O sea, claro, no se pierde la esencia de lo tradicional y llegar a eso, a claro, esos niveles, realmente hay que tener mucho arte para eso. Y maravilloso. como esos géneros populares tienen como referencia o base un instrumento que es la guitarra, creo que se acopló muy bien a esas transcripciones, ¿no? Lo cual también Sí, pasa con la música de Bach, con la música que hizo Targa, por ejemplo, de Haydn, de Händel, muchas cosas, ¿no? Pero en el caso de los pianistas españoles de ese tiempo, va por ahí también eso, ¿no? Y en sí, cuanto a las sonoridades y los recursos que podemos tomar, ¿no? De otros instrumentos para aplicar a la guitarra, más allá de una imitación, ¿no? Recordemos mm, mucho, por ejemplo, Villalobos, que hace eso en la guitarra totalmente, ¿no? Se escucha claramente un cello en el Preludio uno, ¿no? Eso es una claro, imitación. claro. Eh, o, No era- o- o- tocaba el violonchelo y claro, claro. piano Y también. la famosa obra de Barrios, La romanza en imitación al violonchelo, ¿no? Entonces, Claro, Barrios se inspiró tal vez en alguna técnica, en alguna frase, ¿no? En algún motivo exacto. del cello para plasmar en la guitarra. Entonces, también lo mismo Sí, podría pasar viceversa, ¿no? Sin condicionarlo, pues como usted menciona, ¿no? En cuanto a sí, la, sí, sí. en cuanto a la creación, maestro, ¿quería comentar algo sobre esto? Tengo que complementar que, por ejemplo, Barrios, bueno, Villalobos era un multiinstrumentista conocido por esa habilidad que tenía, además de tocar muchos instrumentos y además muy bien. Agustín Barrios, ni hablar con la guitarra. Y además, Barrios solía hacer muchas transcripciones para la guitarra, ¿no? Tocaba Beethoven, tocaba Chopin, ¿no es cierto?, en la guitarra, y de ahí se observan muchos recursos que él toma para su composición posteriormente. Entonces, y son músicas que provienen de otros instrumentos que la guitarra con su discurso, la guitarra habla, sería una especie de instrumento políglota en eso, puede hablar en muchos otros instrumentos, es una maravilla la guitarra en ese sentido, podemos hacer glissando, podemos hacer vibratos, pero también podemos hacer contrapuntos, podemos hacer armonía, cosas del Sí, piano, cosas de las cuerdas, cosas de las maderas. Entonces Barrios muy inteligentemente hizo también muchas transcripciones. También las hacía Segovia en el universo de los intérpretes. ¿Mm? También hacía muchas transcripciones de músicas provenientes de otros instrumentos, incluso de formatos orquestales. Y eso le da al músico unas posibilidades gigantes, ¿no es cierto?, para su posterior labor individual. Solo complementar lo que tú estabas diciendo. sí, así es, maestro. Ahí hay mucho. Barrios nos ha legado una obra maravillosa, ¿no? Increíble, aparte del conocimiento que tenía de los compositores universales, cómo aplica Sí, ello a obras, sus propias obras, ¿no? Sin que éstas dejen de ser totalmente guitarrísticas, ¿no? Los valses del claro, Opus 8, por ejemplo, son claro. totalmente chopinianos, ¿no? Tal cual. Sí, claro, claro, claro. Y muy idiomáticos en la guitarra además, eso se logra de una maravilla. Sí, sí. Entonces ahí tenemos, bueno, unos ejemplos grandes de ello. Eh, Sobre la creación, maestro, en cuanto cuando uno empieza a crear algo o a hacer un arreglo o a componer, respetando ambas labores, ¿no? Diferenciándolas. eh, Cada uno tiene su sistema, ¿no? En mi caso yo no soy compositor, pero sí hago bastantes arreglos, ¿no? O adaptaciones, como se le suele llamar. Claro. Y tengo un sistema por el cual siempre empiezo, ¿no? Y ahí le quería comentar algo que nos comentó Sergio Assad, se lo escuché decir en una clase. Sergio Assad, también un gran compositor, Claro, él extraordinario. sí, comentó que siempre cuando uno crea actualmente, o sea, se refiere a esta época, eh, lo dijo así, ¿ah? O sea, todos, cuando ustedes creen algo y si les suena a que eso ya fue de alguien, o sea, no es un problema, o sea, todos tomamos de alguien, ¿no? O sea, ahora
¿Cómo podemos crear algo único, ¿no? Que no se ha hecho antes o que no tenga similitud con alguien o que no esté inspirado en alguien, ¿no? O sea, increíble que nos diga eso, ¿no? Él tiene un lenguaje muy particular para componer, pero ya nos dijo eso, o sea, todos tomamos algo de alguien, ¿no? Entonces, con esa premisa, ¿cómo empieza usted el sistema o cómo es su sistema de creación cuando tiene que componer algo? ¿Se propone primero el formato o es al estilo de los románticos antiguos que tienen la melodía, la sueñan y, y en ese momento la escriben, ¿no? ¿Cómo es su sistema de trabajo al momento de crear? Sí, creo, o sea, creo que he llegado a la conclusión de que lo mejor es tener más de uno, más de una forma, ¿sí? Y se ocupa, se escoge la manera en función a lo que yo necesite en ese momento, y eso lo determina el discurso de aquello que quiera elaborar. Incluso los formatos instrumentales para los cuales uno tiene que componer lo predisponen, ¿no? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo quiero componer una obra para guitarra, es posible que me quede muy bien en una primera instancia el trabajo de ir tocando, ir tal vez desarrollando en la propia guitarra de uno las primeras ideas para después depositar o entregar a la técnica del desarrollo, la técnica, que son procedimientos ya más matemáticos, por decirlo de alguna forma, eh, dejarle a la técnica lo que sigue y ir retornando a la guitarra cuando sea necesario. Esa es una técnica que es de mis predilectas para componer. Cuando la obra es enteramente para guitarra, puedo componer también enteramente la guitarra, pero haciendo muchísimas pruebas, probando muchas ideas. No, creo que es importante no escribir la primera cosa que a uno se le viene a la cabeza, sino que manejar mucha técnica es importante. Mantener bajo control los temas, mantener bajo control o utilizar en la medida de lo necesario las herramientas que uno tenga. Por ejemplo, supongamos que me gustan mucho las escalas, muchísimo, muchísimo. Entonces hay mucha facilidad para las escalas. Esa facilidad se puede volver en contra de uno y terminar siendo una composición que tiene escalas de principio a fin y te queda descompensado, te queda desproporcionado. Entonces hay que ir controlando las herramientas y eso se hace de una forma, con una mirada externa al instrumento. O sea, hay miradas externas a los instrumentos que siempre deben estar presentes. No todo es, eh, no todo es con la guitarra en la mano. Cuando yo digo que no todo es con guitarra en mano, me refiero a esas cosas. A veces el instrumento puede ser algo caprichoso a la visión de compositor de uno. El instrumento puede encapricharte con cosas, ¿no es cierto? A veces tu cultura, las cosas que a ti te rodean, te pueden generar situaciones caprichosas a la hora de tu composición también y te pueden descompensar la composición. Las pretensiones extra musicales que tengas te pueden generar caprichos también que te pueden llevar a la descompensación de tu obra. En fin, como por ejemplo, todas las razones extramusicales tienden a tergiversar el valor del trabajo artístico. Por ejemplo, si tú me preguntas para quién compone y yo te digo que yo compongo para gustarle a las personas, o compongo para ti, por ejemplo, o compongo para los demás, y la respuesta no es hacia mi interior, la respuesta no es estoy respondiendo a una necesidad interior de expresar algo artístico que necesito yo particularmente. Si la respuesta es algo diferente a eso, a que esto responde a una necesidad mía íntima, particular, personal, a una necesidad artística, cualquier respuesta distinta a esa podría llevar a la descompensación de un producto artístico también, a una tergiversación. Yo la persona que bueno, mejor conozco soy yo mismo y me conozco relativamente. Sin embargo, de quién puedo hablar es de mí, con mayor holgadez, con mayor generosidad de aspecto. Entonces, eso, creo que en el caso de la composición para guitarra, como es un instrumento que afortunadamente yo toco,
tomo aspectos de la guitarra, me ayudo con ella, toco un poco, pruebo ideas, pero siempre trato de tener visiones extra al instrumento, visiones desde afuera también, para poder medir y que no se produzcan caprichos composicionales y que me lleven a descompensar la obra. Cuando compones para otros instrumentos que tú no tocas, la guitarra ya pasa a ser un instrumento de referencia. Tú puedes corroborar cosas aproximadas, pero no puedes escribir así para el otro instrumento que habla otro idioma, ¿no? Que habla otro, otro idioma instrumental. Entonces yo tengo que estudiar ese instrumento, escuchar intérpretes de ese instrumento, mirar partituras, eh, y utilizar la guitarra como principalmente un referente armónico, un referente en general, estructural, pero ahí ya más bien el trabajo de papel se hace sumamente importante. Y el trabajo de estudio y de observación y de colaboración con intérpretes que tocan ese otro instrumento se vuelve absolutamente indispensable, ¿no es cierto? Si trabajo para otros formatos diferentes al que yo toco. Ahí, claro, a cosas que a mí no me gusta hacer. Por ejemplo, si tengo que componer un cuarteto de cuerdas, por poner un ejemplo, no me compongo una obra en la guitarra y escribo la sexta cuerda para el violonchelo y la primera cuerda para el violín y la segunda cuerda y la tercera para la viola. Cosas que no me gustan hacer, que ciertamente se pueden hacer y que lo hacen, a veces suena bien incluso, pero son cosas que a mí no me gusta hacer. Me gusta tratar de pensar en el violín, en el violinista y en el discurso violinístico, y me apoyo con mi propio instrumento, porque también soy instrumentista, entonces me puedo apoyar con mi instrumento, pero con el cuidado de que mi instrumento no se vuelva, no influencie de mala manera mis violinismos creativos, ¿me entiendes? Claro. Que mis guitarrismos no invadan el terreno de los violinismos que son para lo que yo estoy escribiendo, para violín. Y tiene que ser violín y un discurso violinístico. Esas son las maneras. Y entre paréntesis, fantástico eso que me cuentas, que respondió el maestro Assad. Espectacular. Sí, bueno, fue la pregunta, ¿no? De cómo empezar tal vez cómo crear de repente una línea melódica y por ahí alguien soltó, ¿no? Esa pregunta, o sea, yo quiero crear algo, pero ya me suena a algo que ya escuché o algo que ya es conocido, o, ¿no? Ah, bueno, exacto. Y En función a eso, respecto de eso, no solamente se puede tomar herramientas utilizadas por otros compositores, sino que debiera hacerse, en mi visión particular. Nosotros ya tenemos como un código de barras, nosotros ya somos muy particulares, somos suficientemente particulares. Entonces, sin robar pasajes literales ni nada de eso, debemos revisar a aquellos compositores que nos llaman la atención. Debemos estudiarlos porque la pregunta de fondo es ¿por qué ese compositor me gusta? ¿Por qué ese compositor me llama la atención? La respuesta es que hay una especie de enamoramiento artístico, hay una correspondencia artística, es decir, tú tienes algo que me pertenece en el fondo, y ese algo me está llamando. Cuando yo escucho a un compositor y me gusta mucho, yo identifico, él tiene algo que me pertenece en el fondo que yo debo desarrollar, me está llamando la atención. Necesito ver esa partitura, necesito estudiar eso, porque eso es mío también. Entonces, lo estudio, te lo apropias y tú lo administras en función a lo que necesitas. Creo que eso es importante no solo en la música, sino que en todo. Cuando uno ve un atributo en alguien, en la personalidad de alguien, y a uno le agrada, es porque en el fondo tal vez uno necesite eso. Y es digno de ser observado, estudiado y aplicado en las formas de vida de uno. Pero creo que es importante y es por eso que la respuesta de Maestro Assad en esa pregunta es trascendental. Tiene que ver con las correspondencias.
¿no es cierto?, entre nosotros y con la necesidad de cooperación también. Respecto del original, bueno, es difícil no ser original cuando tú te sientes satisfecho con lo que hiciste. Normalmente ese trabajo es original. El nivel de originalidad es relativo. Si soy extremadamente original y además mi producto es muy bueno y es extremadamente original, además, pues tienes un caso como Bartók o tienes un caso como Piazzolla o Ginastera, ¿no es cierto? Pero yo considero que perseguir la originalidad o perseguir el ser el único solo por ser el único o, por ser, o hacer esto porque esto no se ha hecho antes simplemente, no tiene un valor artístico muy importante. Yo podría tal vez destrozar mi guitarra y decir que esa es una obra artística y tal vez no lo han hecho antes, y puede ser una performance con algún argumento muy intelectual que tal vez pueda llegar a ser interesante. Pero, pero el valor estético, artístico de eso es relativo. Y yo la verdad es que persigo, tengo ambiciones tal vez menos, que se puedan catalogar como menos ambiciosas en ese sentido, pero la verdad es que la estética artística es algo de lo cual no me desapego, por lo que creo que las músicas tienen que tener un soporte intelectual, creo que son importantes, que tenga un discurso extra musical lo que uno esté diciendo, y que la música sea un complemento ideal para alcanzar esos objetivos, con siempre resguardando todos los valores estéticos y sin la pretensión, de hecho, de ser original o de tratar de ser especial, porque eso es algo que veo a menudo en estudiantes de composición. Sí, pero es que esto ya, este acorde es que perfectamente va en esta parte de mi partitura, pero no lo quiero poner porque ya el compositor del siglo pasado lo puso. Entonces yo no lo quiero usar, yo no lo quiero usar, pero lo necesito, pero no lo voy a usar porque ya lo usó el otro. Entonces eso es absurdo. No podríamos ni siquiera conversar nosotros ahora, porque todas estas palabras y estas cosas que estamos diciendo ya las dijo alguien antes, Ajá. pero hay otra persona que no vio ese discurso anteriormente y que lo está viendo de nosotros. Es decir, ese discurso sigue teniendo un valor fundamental. Claro, sí. Ahora, también basado en lo que usted comenta ahorita, si bien es cierto, podemos decir que podemos tomar lo que ya está, lo que ya estaba tal vez presente y desarrollarlo, ¿no? Desarrollarlo, pero en función ya de la creatividad propia, ¿no? Hay Sí, hablar sí, ahí, por ejemplo, de casos como cuando se toma un tema conocido, popular, y desarrollarlo ya con nuestro propio lenguaje, que es algo que he visto mucho en su obra, ¿no? Y es sí, justo en lo que quiero entrar ahora. He visto que tiene mucha sí. influencia y que me gusta mucho, la verdad, sobre la música popular de su país. He visto los apuntes sobre composiciones populares, gracias a la vida, basados en esa melodía, pero desarrollados con un lenguaje muy suyo, ¿no? Obras para dúo de guitarras con, con, con mucha esencia, con mucha esencia chilena, ¿no? Y es interesante cómo aborda los ritmos propios de su lugar y también cómo toma los ritmos de otras índoles, ¿no? Tiene dentro de su catálogo suite peruana, tiene festejos. Y también quería preguntarle cómo llegó a los géneros peruanos y a desarrollarlos de esa manera, porque la verdad he visto no conocía la suite, pero no había escuchado los festejos. Y realmente, bueno, es un festejo, pero muy elaborado, ¿no? Técnicamente muy complejo, pero pero también con una belleza muy rica, ¿no? En la guitarra. Entonces, he visto que tiene mucha influencia de la música latinoamericana, de su país también, y cómo llegó también a la música peruana, maestro. La música peruana me gusta muchísimo, me gustan mucho sus ritmos, eh, y me gusta mucho su música popular, creo que es muy rica. Creo que de Latinoamérica, de las músicas de Latinoamérica, la música peruana es quizá la que más me gusta, en cuanto a su potencial rítmico y a su variedad, también es enorme. He conocido acá en Colombia también las músicas de aquí y me he sorprendido de todas formas también.
Y tengo, bueno, la mala costumbre de que cada vez que conozco música, compongo algo de eso y lo hago, ¿sabes para qué? Es como un estudio necesario que de todas formas se corresponde a alguna etapa anterior en mi proceso como compositor. En este momento estoy componiendo mucho menos con un concepto diferente. En este momento, desde hace unos 5 años. Esos materiales que me comentas tienen un par de años y hicieron parte de un largo recorrido que hice por Latinoamérica, un recorrido un poco más económico que el de los aviones, más bien es un recorrido intelectual por Latinoamérica, por conocer sus músicas, sus compositores. Eh, en primera instancia, porque me gusta mucho la música de Perú, la música de Argentina, ¿no es cierto? La música de Colombia, las músicas de Chile, me gusta mucho. Entonces, en una primera instancia, compuse esas músicas para, también como parte de mi aprendizaje, de mi formación. Compuse incluso con las formas folclóricas, con las estructuras, con los esquemas dados. En otras composiciones utilicé los ritmos de esas músicas de América Latina, pero ya no respeté las estructuras ni los esquemas porque las compuse yo, un labor más como compositor. Y posteriormente entré a las siguientes etapas que correspondían a utilizar todas las herramientas que heredé de esa experiencia para todas las herramientas que heredé de esas experiencias para la composición de mis otras obras no tradicionales, no folclóricas. Perdón, voy a poner el cargador. Entonces, actualmente mantengo como, perdón la repetición de la palabra, pero esa herencia rítmica de todo ese recorrido que hice a través de muchas piezas que compuse de ritmos de América Latina, toda esa riqueza rítmica la deposito en pasajes de mis obras. A veces no se nota que estoy utilizando, por ejemplo, algún patrón de la música del Perú en mi composición actual, pero la estoy utilizando de una forma, de alguna manera. Me está influenciando en mis impulsos rítmicos. Yo tengo, como tú también y todo el mundo, tenemos impulsos rítmicos que están en nuestra cabeza, en nuestro cuerpo. Esos impulsos rítmicos artísticos están influenciados por todas nuestras experiencias rítmicas, tanto de composición como de escucha, como de oír, como de analizar. Entonces me influencia mucho esa experiencia que en mi actual composición, que no es tradicional, que a veces no pareciera de música latinoamericana, pero tiene una influencia, aunque ya está cada vez más desapegada de las fronteras o de los límites que te imponen las músicas o el folclore, no solo la música, sino que todas las situaciones folclóricas ellas también tienen sus límites que hay que respetar y de los cuales uno no debiera salirse. Si te sales, bueno, ya entraste a un terreno distinto a ese, pero ya no eres un folclorista ni de hecho vas a ser expulsado naturalmente de ese ámbito. Entonces, lo mío es cada vez más relacionado a la música clásica, pero ciertamente que he sido muy influenciado de esas músicas, de esa experiencia. Además, sobre músicas maravillosas como la de tu país, que, como te reitero, es de las más ricas, considero yo, o de las que más me han enriquecido a mí, particularmente. Se parece también algo con algunas cosas del sur de Chile. Sí, sí, bueno, pues es interesante, ¿no? Ver hasta qué punto la podemos tomar, ¿no? La música folclórica, hablando de Latinoamérica, tomarla para crear, ¿no? Nuevas cosas, ¿no? Si bien es cierto, crear una obra no es fácil, eh, incluso, ¿no? Como en su caso, podría crear un bambuco, pero tal vez no, eso lo escucha un colombiano y dice, eso no tiene de bambuco Claro, mucho, claro. pero la influencia está allá Estaría dentro. bien. Claro, sí, sí,
¿sí? Y bueno, ya la guitarra tradicional es otra cosa, ¿no? Ahí en la música tradicional creo que no podemos, como se dice, seríamos rechazados de eso si es que Mm, cambiamos hasta un acorde que no es tradicional en la interpretación común, ¿no? sí, Pero sí, el, también. des- el desarrollo está en eso, está en ello. Maestros, Y sobre, bueno, perdón, dígame. perdón que te No, interrumpa, es que has dicho algo muy interesante. Entonces, de hecho, pasa mucho que tú compones, por ejemplo, para guitarra clásica, supongamos que un bambuco, y te pueden decir efecto, ¿no? Eso no es un bambuco. No hay claro, problema con que no lo sea. Y el universo del bambuco, en este caso de las músicas andinas de Colombia, ¿qué influencia han ejercido como compositores? Y no pretende ser la bandera de ningún lugar, ¿sí? Sino favorecer el discurso particular de un artista para poder. Entonces es interesante ese fenómeno también porque hay compositores que se frustran mucho cuando ocupan, por ejemplo, un ritmo de Argentina. Y dicen, eso está todo mal. Y claro, probablemente esté todo mal, pero lo importante no es que es una chacarera doble, por decirte algo, no es una chacarera trunca como tú le dices, que no debiera uno poner esos apellidos tampoco. El objetivo fundamental es recoger herramientas de donde uno pueda para poder hacer más fácil expresar lo que tú quieres expresar como artista. Es lo que yo hago, y no solo con la música de Latinoamérica, también escucho música de todo el mundo, de todas partes, de tradicionales, no tradicionales, bueno, en especial música clásica que escucho, pero, pero ciertamente que todo tipo de música, yo trato de siempre y tratar de utilizar de todo eso. Es que eso, solamente para hacer el comentario, muy interesante lo que sí. Bien, sí, sí, maestro. La verdad, mencionabas. sí he escuchado mucho yo eso, recuerdo. eh, Vayamos a tiempos anteriores, ¿no? Que tal vez era un poco más radical, ¿no? Que cuando Villalobos presentó los famosos estudios para guitarra, bueno, eran pues un lenguaje totalmente nuevo, ¿no? Para la época donde se tocaba pues Tárrega y todo Sí, ese tipo de música. O claro. cuando Piazzolla presentó el tango que él propuso, ¿no? Que no era el tango típico, ¿no? El tango Ah, tradicional. Entonces, esas impresiones a sí, primera siempre pues son como que de rechazo, ¿no? No siempre, o no de un rechazo tan claro, pero claro. siempre lo tradicional es difícil proponer cosas nuevas porque está tan arraigado la esencia que sí, el simple hecho de cambiarle un poco el ritmo, un poco la armonía, no siempre se va a ver como un enriquecimiento de primera impresión, ¿no? Tal vez con el tiempo. Y que creo que a eso ha llegado pues el Claro. tango de Portugal, ¿no? Que tal vez era un lenguaje Sí, avanzado y claro, que ahora lo podemos escuchar ya como y catalogarlo como tango argentino, tal cual. claro, claro. Y si no fuera tango, igual escucharíamos más Piazzolla que el otro. Exacto, claro. Sí, Sí, lo bueno, nuevo asusta siempre, o casi siempre. sí, sí, pero es lo bueno, ¿no? De esto de la música que tiene como que después de un tiempo, no estabilizarse, sino que cuando comprendemos más el fondo del compositor dentro de su obra, creo que ya podemos aceptar más eso, ¿no? Y encontramos Claro, el gusto también en ello. Maestro, claro. sobre sus obras, bueno, gran cantidad de música para guitarra y para otros formatos, incluso tocadas por guitarristas de nivel mundial como Ana Vidovic, el maestro Escobar. Usted ha tocado dúo con el maestro Escobar también, ¿no? Eh, Sí. con todo este bagaje que tiene, toda esa experiencia y con las obras de tan alto nivel que ha sido interpretado por grandes, eh, ¿qué podría eh, recomendar a los estudiantes de composición, a los que están formándose, qué ideas o qué consejo o hacia dónde mirar, ¿no? Para lograr un buen resultado en sus carreras, independientemente de la línea compositiva que elijan, ¿no? Su opinión como un compositor, ¿qué podría decirles o aconsejarles?
Bueno, hacia dónde mirar, claro, ahí lo que tú me preguntas, mirar un poco hacia las propias necesidades artísticas que uno tiene, eh, más allá de que para alguien pueda ser o no importante componer para los demás, para las personas, para las consignas de moda o para lo que sea, más allá de que eso, de eso, creo que lo primero que uno debe observar son las necesidades artísticas particulares que tenemos nosotros como individuos. A partir de eso realizaremos una mejor, eh, estableceremos hacia los demás. Eh, porque también le invito a revisar y a revisar con cuidado, ¿cierto? Eh, lo que compone música de algún territorio. Tratar de escuchar al compositor más que, ¿no es cierto? Escuchar a Piazzolla dentro de esa música, cifrar, tener pensamiento de intérprete en el fondo, ¿sí? El, el compositor también debe, cerramos el círculo ahí con eso, ¿no es cierto? Como empezamos, ¿no? Que el compositor tiene que tener un poco como intérprete. ¿Cómo piensa un intérprete? Un intérprete cuando escucha música, cuando lo proyecta la música, cuando toca la música, está intentando descifrar el discurso intelectual y estético del compositor. Cuando el compositor entonces revisa a sus predilectos compositores para aprender, ¿cierto? Debe escucharlo con esos mismos oídos, tratar de descifrar esos discursos, los discursos superficiales y los discursos también más en capas internas de la composición, con muchísima rigurosidad. No tener miedo, por ejemplo, no tener miedo a no ser original, ¿sí? Porque si el trabajo es honesto, siempre va a ser original. Como hablamos antes, la medida en la que seas original no es importante. Lo importante, lo importante es hacernos justicia a nosotros mismos como artistas, ¿sí? Yo tenía tal cosa que decir, tal vez no es tan original, pero logré decirla. Ese es el objetivo cumplido, ¿sí? Lograr decir lo que se tiene que decir. Eh, algo más iba a decir, pero ya lo recordaré, ¿no? Pero fundamentalmente eso es una invitación hacia el trabajo sobre la máxima honestidad posible, sin miedo al no ser original, sin intentar ser especial también, porque es triste, porque ya somos todos especiales y no existe una necesidad de ser diferente para ser especiales, una cosa, una búsqueda un poco rara, pero que nos suena raro, dicho de esta forma como la estoy diciendo, pero que pasa un montón en las escuelas de composición. Negarse a componer una cosa porque ya la hizo otro, siendo que yo es justamente la herramienta que necesito para que esa obra funcione, es un poco absurdo. Pero es una visión particular. Ah, bueno, maestro, sí, no, gracias. Y creo que todo estas sugerencias, ¿no? Estos consejos que usted nos da sirven de mucho, ¿no? Y van a ayudar mucho a los estudiantes de composición y hasta a los propios guitarristas que nunca hemos compuesto, pero que sí, tal vez por ahí tenemos esa curiosidad por hacerlo, ¿no? Que tal vez en mi caso, por ejemplo, no compongo, pero alguna vez he tenido la intención de querer hacer algo, pero como que me salió parecido a algo o esto ya se ha hecho, ¿no? Y simplemente se deja, ¿no? Pero sí, personalmente incluso no lo había visto de la manera que usted comenta. Maestro, agradecerle por su tiempo, gracias por su tiempo, por compartir su experiencia, su conocimiento, realmente va a servir de mucho, ¿no? Nos va a enriquecernos mucho, a mí personalmente son pautas que yo nunca he tomado en cuenta y de verdad se lo agradezco y para toda la gente que
que quede pendiente, ¿no? El video se queda aquí, seguramente también van a estar escribiéndole, consultándole cosas, así que le agradezco de verdad. Que todo vaya bien, maestro, y gracias, gracias por contarnos todo lo que honestamente nos puede decir sobre esta gran arte, ¿no? De la composición. No, el agradecido soy yo, Abel, te agradezco muchísimo porque han sido unas preguntas fantásticas, me han permitido hablar un montón de cosas, y también me han hecho pensar a mí, también son preguntas profundas, sin lugar a duda, cada una de ellas es motivo para un gran discurso muy extenso, Sí, y creo que hemos sido sintéticos en esto porque la profundidad y amplitud de los temas que has invitado a conversar son enormes. Así que te agradezco mucho por esta oportunidad y compone esas piezas que has tenido por componer que no has hecho porque se parece a algo, eso como te digo, eso eso está bien. Sigue sí. en ello, por Vamos a ver favor. cómo, vamos a ver qué resulta de ello. Pero sí, el tema es amplio para hablar, pero esto ha quedado realmente interesante y bueno, es cortito, pero ya tendremos otra oportunidad, maestro, de conversar. Muchísimas gracias, gracias por todo, por su tiempo y pronto seguramente nos volveremos a ver. Muchísimas gracias, maestro. Con gusto, muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao.